Hola, espero que estén bien. Bueno, vamos a empezar con una nueva técnica, una de las técnicas fuertes que tratamos en este curso de biofísica, que es RMN, resonancia magnética nuclear. Todos ustedes ya vieron RMN en los cursos de química orgánica para la dilucidación estructural de estructuras de moléculas pequeñas. El desafío es ahora cómo podemos utilizar esta técnica para tener estructuras tridimensionales de proteínas. En general se puede utilizar para todo tipo de biomoléculas, pero vamos a tomar el ejemplo de proteínas por distintos motivos. Una, porque ha sido el más desarrollado, las proteínas son las que permiten mejor aplicación de RMN a sistemas de mayor peso molecular comparados con los ácidos nucleicos, con los carbohidratos, y otro motivo es que yo trabajo en RMN proteínas, así que resulta fácil contárselos. Bueno, como les dije antes, RMN, aquí vemos una representación del equipo. Acá vemos la estructura. Cuando preguntamos qué nos puede decir la RMN de proteínas, lo primero que vamos a pensar es en obtener estructuras tridimensionales. Y en el medio de esto, a través del equipo, vamos a obtener cosas que lucen como esto. Y como siempre vimos acá en general, no solo en física, cuando uno tiene esta representación, una representación que es la que mide, el desafío es no tanto cómo medirlo, sino cómo de lo que uno mide acá llega a tener las estructuras. Uno no va a medir acá directamente las distancias, las posiciones de los átomos en el espacio, sino algunos parámetros que se van a correlacionar con algunos parámetros estructurales. Entonces, ese es uno de los desafíos a los cuales vamos a dedicar tiempo, varias clases, para tratar de ver cómo es. Y después vamos a ver que en definitiva es armar un rompecabezas. A la gente que le gusta armar rompecabezas y usar lógica en el armado de los rompecabezas, o también resolver acertijos de manera lógica, va a encontrar que es muy sencilla la lógica de resolver estructuras a través de resonancia magnética nuclear. Ahora, esto que es el cálculo de estructuras, que van a ver que con RMN no solo vamos a tener un solo modelo estructural, sino varios modelos estructurales posibles, que son resultado de las mediciones experimentales, los observables que nos dan el equipo, sino que lo podemos utilizar para muchas más cosas, porque RMN es una técnica espectroscópica. Así que es algo en lo que ahora quiero hacer hincapié. No es solo un método para resolver estructuras a nivel tridimensional, es decir, saber las coordenadas cartesianas en el espacio de cada uno de los átomos que forman la macromolécula, la proteína en este caso, sino lo que podemos utilizar como una técnica espectroscópica mucho más sofisticada que la que vimos hasta ahora. Podemos usarla para estudiar no solo las estructuras, sino la no estructura o la poca estructura, como pasa en las proteínas intrínsecamente desordenadas. Podemos utilizarla para ver interacciones moleculares. Vemos la interacción entre dos proteínas y un pequeño ligando, proteínas y ácidos nucleicos, y lo podemos hacer en solución. Ustedes me pueden decir, bueno, eso yo lo puedo hacer también con fluorescencia, con dicroísmo. Es cierto. Pero la ventaja es que nosotros acá, además de tener este gráfico muy careta, vamos a poder saber qué residuos de la proteína interaccionan con qué átomos de la otra molécula que está interaccionando. Que si es una proteína, también lo vamos a ver en términos de interacción residuo-residuo. También, como estamos haciéndolo en solución, vamos a poder interrogar a la proteína en cuanto a su dinámica. Y acá lo que tenemos es, supongamos que una proteína puede adoptar distintas conformaciones que van a tener distintas energías y va a haber distintas barreras energéticas que van a tener que vencer para pasar de una a la otra. Eso significa que va a haber también distintas escalas de tiempo en las cuales se van a producir estas interconversiones. Bueno, una de las mayores potencialidades de la técnica de RMN es que nos permite medir la dinámica interna de la proteína, seguir alosterismo, movimientos de algunos bucles, y no solo podemos estudiar qué partes se mueven, qué partes están fijas, sino también la velocidad con que se están moviendo.
porque, como vimos en la primera clase de biofísica, los distintos fenómenos biológicos tienen lugar a distintas escalas de tiempo. Entonces, determinar las escalas de tiempo en las que están teniendo lugar esas oscilaciones, vibraciones, movimientos, cambios conformacionales dentro de la proteína, es clave para relacionar con su función. También podemos seguir el proceso de plegamiento de una proteína, eso lo vamos a ver específicamente en la clase de plegamiento de una proteína. Hay que hacer un truco adicional, porque generalmente la proteína se pliega en tiempos mucho más rápidos que los que tarda el experimento de RMN. También podemos utilizarla para diseñar inhibidores de enzimas, es decir, podemos tener, esto lo desarrolló la industria farmacéutica, lo desarrollaron en Abbott, uno puede tener una biblioteca de potenciales inhibidores de una enzima, agregar la biblioteca de todos esos compuestos, cientos de ellos, y tener su enzima e identificar cuál es el inhibidor que se une y que tiene potencia. Eso es buenísimo porque a la vez que uno hace un ensayo, está identificando estructuralmente cuál es el inhibidor de un montón. Y si tiene 100 moléculas en esa sopa, en lugar de hacer 100 ensayos separados, no solo puede hacer un solo ensayo, sino que además adivina la estructura molecular de cuál es. Un golazo. Y finalmente también podemos hacer RMN dentro de la célula. Podemos hacer muchas técnicas espectroscópicas dentro de la célula. Uno va a pensar que puede usar proteínas fluorescentes y ver en dónde está localizada. Bueno, el desafío es que con RMN nosotros podemos tratar de preguntarnos si la proteína está plegada, si tiene cambios conformacionales, y hasta determinar la estructura de la proteína completa adentro de la célula. Eso hoy se puede hacer. No rutinariamente, porque es muy caro hacerlo, pero si les estoy dando esta clase dentro de 4 o 5 años, probablemente les cuente cuán fácil es y barato es hacerlo. Bueno, para poder hacer RMN, como ya saben, es resonancia magnética nuclear. Lo que tenemos que prestar atención es a los isótopos nucleares. Vulgarmente vamos a decir que estamos mirando los átomos, pero estamos mirando los núcleos. Entonces, si estamos mirando los núcleos, lo que nos importa es ver qué isótopo nuclear de cada uno. Vamos a ver entonces, aquí tenemos una lista de los distintos elementos que son más abundantes en proteínas, hidrógenos, carbonos, nitrógenos, oxígenos y también fósforo. Y de cada uno de ellos estamos marcando acá cuáles son los isótopos más abundantes. En el caso del hidrógeno tenemos el protón y el deuterio, el tritio es inestable y mucho menos abundante. En el caso del carbono, carbono 12 y carbono 13, en el nitrógeno, nitrógeno 14 y nitrógeno 15, en el oxígeno, los isótopos de masa 16 y 17, y en el fósforo, solo uno, 31. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es el spin nuclear que tiene cada uno de estos isótopos? Porque la diferencia entre los isótopos nucleares es precisamente la cantidad de nucleones, protones y neutrones que están dentro del núcleo, que termina resultando en un spin total que tiene el núcleo, que es el que nos interesa. Y acá vemos, tomemos el caso del protón y del deuterio, que el protón tiene spin 1 medio y el deuterio tiene spin 1. Y eso afecta de una manera notable las propiedades de los espectros de RMN que hagamos. Después vamos a ver por qué. En el caso del carbono, vamos a ver que el carbono 12, que es el más abundante, 98,9% de los átomos de carbono presentes en la naturaleza son carbono 12, tiene spin nuclear 0. Spin nuclear 0, esto nos dice que no vamos a poder hacer resonancia magnética nuclear. Entonces, en el caso del protón la vamos a estar pasando bien, porque los dos isótopos que hablamos tienen un spin distinto de 0. El más abundante tiene un spin 1 medio, que es el protón, pero en el caso del carbono 12 no. Entonces, si queremos observar, vamos a tener que tratar de observar el carbono 13, que tiene spin 1 medio, pero su abundancia natural es solo del 1,1% en la naturaleza. Ahí vamos a tener un problema, porque si vamos a estar observando solo el 1%, la intensidad de esa señal va a ser muy baja. En el caso del nitrógeno, no estamos tan mal a priori, porque el más abundante, que es el de los isótopos, que es el nitrógeno 14, tiene spin 1. O sea que podemos hacer RMN porque es distinto de 0. Pero tengo una mala noticia para darles.
Los núcleos que tienen spin 1 son núcleos cuadrupolares, no le vamos a dedicar tiempo ahora a explicar lo que es, pero lo pueden googlear, y no son núcleos que sean muy favorables para hacer RMN. Lo más importante que le puedo decir es que dan lugar a señales muy anchas, y son difíciles de detectar. Un poco simplificado, versión Villiquen. Entonces tenemos que ir al núcleo que tiene spin 1 medio, el nitrógeno 15, cuya abundancia es 0,37%, peor todavía que el carbono 13, totalmente para atrás. En el caso del oxígeno, isótopo más abundante, spin 0, no lo vamos a ver. El segundo isótopo, muy poco abundante, tiene spin 5 medios, que de nuevo, al no ser un medio, tiene un momento cuadrupolar y no va a servir. Así que no vamos a tener la posibilidad de hacer RMN de nitrógeno. Y finalmente, en el caso del fósforo, tenemos un solo isótopo, que es el fósforo 31, que tiene 100% de abundancia y spin 1 medio. Resumiendo esto, aquí les estoy marcando cuáles son los isótopos más abundantes, pero que no va a ser necesariamente lo que nosotros vamos a poder ver, porque lo que nos interesa son los isótopos que tengan spin 1 medio. La mejor combinación, como está escrito acá, son los que tienen spin 1 medio y abundancia natural alta, que son solamente el protón y el fósforo 31. En los otros dos casos vamos a tener que arreglárnoslas. Resumiendo, en RMN biológica, solo estos dos, que están aquí marcados en verde, luz verde, protón y fósforo 31 son naturalmente abundantes y tienen spin 1 medio. El carbono 13 y el nitrógeno 15 están en rojo porque tienen baja abundancia y además tienen baja sensibilidad, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hay que hacer es enriquecer isotópicamente la muestra. Enriquecer isotópicamente la muestra quiere decir que nosotros podemos expresar, sintetizar biológicamente nuestra proteína con todos los carbonos, como carbono 13, y todos los nitrógenos marcados como nitrógeno 15. Eso puede hacerse con expresiones recombinantes, suplementando con nutrientes que ya estén marcados en carbono 13 y nitrógeno 15, lo vamos a ver después, más adelante, pero vamos a pasar de la abundancia natural, que era 1% en el caso del carbono 13 y 0,37% en el caso del nitrógeno 15, a 100%. Así que ahí vamos a vencer eso a través de las herramientas que nos da la biología molecular. Entonces, habiendo cuenta que tenemos uno de los isótopos nucleares con spin 1 medio, las reglas de la mecánica cuántica lo que nos dice es que para un núcleo con spin nuclear I, en presencia de un campo magnético, ese va a poder adoptar 2 I más 1 orientaciones posibles. Entonces, como dice ahí, solamente nos interesan los que tienen spin 1 medio. Si nosotros sustituimos en la ecuación 2 por 1 medio, da 1 más 1, 2. Quiere decir que los de spin 1 medio, protón, carbono 13, nitrógeno 15, fósforo 31, pueden tener 2 orientaciones posibles en un campo magnético, que es lo que vemos acá. En ausencia del campo magnético, lo que va a suceder es que los espines van a estar orientados completamente al azar, sin tener una orientación preferencial. Dicho de otra manera, todas las orientaciones van a tener la misma energía. Pero en presencia de un campo magnético, en este caso lo llamamos B0 y tiene esta dirección, hay 2 orientaciones posibles, a favor y en contra del campo. Esto, para hacer una analogía un poco más simple, claramente que las 2 orientaciones no van a tener la misma energía. Suponemos que nosotros estamos nadando en un río, no va a ser lo mismo nadar cuando hay corriente, contracorriente o en favor de la corriente. Bien, eso es lo que nos da la idea de las 2 diferencias, de las energías relativas que van a tener, estar a favor del campo o en contra del campo magnético, teniendo en cuenta la orientación de las flechas que estamos viendo acá. Bueno, entonces, en ese momento podemos hacer espectroscopía. Y esta es una cosa que diferencia la resonancia magnética nuclear de otras técnicas. Si no tenemos ese campo magnético externo, que es una parte fundamental, obviamente, del equipo de RMN, todas las orientaciones van a tener la misma energía. Y si no hay al menos 2 niveles de energía distintos, no podemos hacer espectroscopías. Entonces, si nosotros acá lo que hacemos es graficar
la energía relativa de los dos niveles, que los vamos a llamar menos un medio y más un medio, por si eran las dos poniendo el signo de las orientaciones con respecto al campo magnético. Cuando el campo magnético valga 0, la diferencia de energía, la energía relativa de los dos, va a ser 0. Y a medida que el campo magnético vaya aumentando, cada vez va a ser más estable el que está a favor del campo magnético y más inestable el que está en contra del campo magnético, aumentándose esa diferencia de energía. Si nosotros estamos trabajando a un determinado campo magnético, y desde ya les digo que cada equipo de resonancia trabaja a un campo magnético fijo y definido, entonces nosotros vamos a tener esta diferencia de energía para este núcleo determinado y vamos a poder hacer esa transición aplicando la radiación electromagnética de la frecuencia adecuada. Esta ecuación que tenemos acá es muy sencilla. Nos dice que la frecuencia, bueno, la diferencia de energía que necesitamos obviamente va a ser la frecuencia por la constante de Planck, pero esa frecuencia va a depender de B0, que es la magnitud del campo magnético, que lo podemos medir en Gauss o en Tesla, multiplicado por una constante que se llama constante giromagnética. La constante giromagnética es característica de cada núcleo. Y si volvemos a una de las diapositivas que vimos hace un rato, vemos que, por ejemplo, los núcleos que no tienen spin, no tienen constante giromagnética, porque obviamente no pueden reaccionar ante la presencia de un campo magnético. Los isótopos distintos del mismo elemento, como protón y deuterio, tienen distintos valores de constantes giromagnéticas, y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, entre el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15. Y hasta pueden ser negativas, algo que no le vamos a prestar atención por el momento. Pero bueno, lo que tenemos es una constante que es característica de cada isótopo nuclear. Entonces, la frecuencia de absorción de un protón va a estar definida por el campo magnético donde trabaje. Y a un determinado campo magnético, la frecuencia de absorción de un núcleo va a depender de la identidad de ese núcleo. Esta ecuación muy simple nos permite racionalizar un montón de cosas. Y esta transición es lo que se llama resonancia, cuando estamos realizando una transición en la cual podemos irradiar a la diferencia de energía que corresponde a la generada por ese campo magnético particular. Bien, ahora vamos a hacer un poco de números. Si tenemos núcleos de protones en un magneto que puede estar en un campo entre 2 o 23 Tesla, que sería equivalente a una frecuencia de 100 MHz o 1000 MHz o 1 GHz, en este caso en particular. Ahora, tenemos la diferencia de energía entre los dos niveles. ¿Cuán grande es esa diferencia de energía que nosotros estamos hablando? ¿Cuán grande es esta frecuencia? Si ustedes piensan cientos de megahertz, ¿a qué les hace acordar? Radiofrecuencia modulada. No es una energía muy grande, es mucho menor que lo que es la energía de las transiciones que estuvimos viendo hasta ahora, que tienen que ver con absorción en el ultravioleta o en el visible. Para un protón que esté puesto en un equipo en un campo de 9,5 Tesla, la frecuencia de absorción va a ser 400 MHz. Ahora, pasado a diferencia de energía, en valores más usuales para nosotros, esto van a ser alrededor de 4 por 10 a la menos 5 kilocalorías por mol, que es muy poco. Es menor que 200 centímetros a la menos 1, número de onda. 200 centímetros a la menos 1 es el valor de K por T, K constante de Boltzmann. Eso significa que si nosotros calculamos la población relativa de los dos niveles, el nivel excitado y el nivel fundamental, que de acuerdo a la distribución de Boltzmann va a depender exponencialmente de la diferencia de esta energía sobre K por T, es igual a 1,00064. Nos está diciendo esto que la población del estado fundamental y excitado va a ser muy parecidas. Va a haber solo un pequeño exceso que está dado por esta fracción por arriba de 1.
Y esto va a dar una baja probabilidad de la transición, no por una cuestión de reglas de selección, sino porque la cantidad de núcleos o de espinas nucleares que podemos excitar va a depender de esa diferencia de poblaciones, que es muy baja en sí misma. Entonces aquí tenemos algo que es una mala noticia. RMN en sí es una técnica poco sensible por esta diferencia de poblaciones baja. Esto es poco común. Normalmente cuando hacemos las espectroscopías visibles, nosotros tenemos un nivel fundamental con un orbital que tiene sus 2 electrones, y un nivel excitado, perdón que tengo solo 2 manos, que está vacío. En ese caso, la transición es de un orbital lleno a un orbital vacío. Ahora, estos niveles que tenemos de energía de los momentos magnéticos de spin presentan una novedad, diferencia de energía pequeña que hace que el nivel excitado esté muy poblado. Bien, y acá lo que vemos en una escala logarítmica para tener idea de dónde estamos nosotros, que son en el rango de las radiofrecuencias, los valores en longitud de onda, en centímetros, estamos yendo desde 1 centímetro hasta 100 centímetros, longitudes de onda de 1 metro. Esto es el rango de frecuencia que vamos a estar trabajando nosotros, de longitud de onda que estamos trabajando en RMN contra los cientos de nanómetros que hablamos en infrarrojo, en espectroscopía ultravioleta o visible. Bien. Un par de consecuencias, y de nuevo seguimos analizando esta ecuación. Vamos a tener una baja relación señal-ruido. Ahora, eso lo podemos vencer sumando escanes, que es repetición del espectro. Eso está perfecto. Ahora hay otra mala noticia. El regreso al equilibrio en resonancia magnética, y esto lo mencionamos en la clase introductoria de espectroscopía, no depende de la emisión de un fotón, porque la diferencia de energía es muy pequeña. Entonces, el spin excitado puede quedarse un montón de tiempo, tiene una vida media bastante alta. Y el regreso al equilibrio se da por un proceso que se llama relajación, que es inherentemente lento, a diferencia de lo que sucede con los procesos de emisión de fotones. Los niveles excitados en espectroscopías visibles tienen vidas medias de nanopicos femtosegundos. Acá los niveles excitados, el tiempo de relajación, de vuelta al equilibrio, podemos hablar de segundos o milisegundos. Órdenes de magnitud muchísimo más lentos. Esto significa que, si bien podemos repetir los experimentos, va a haber un límite, que es la relajación. Tenemos que esperar que el sistema se relaje, vuelva al equilibrio para poder repetirlo. Bien. Si tenemos nosotros un equipo con un campo magnético más grande, tenemos más plata y podemos comprar un equipo más caro y más potente, la frecuencia va a ser más grande. Entonces, la diferencia de energía va a ser más grande, la diferencia de poblaciones va a ser más grande. Dicho en otras palabras, a mayor campo magnético va a ser más sensible el equipo. En un equipo normalmente lo hablamos en términos de frecuencia y no de campo. De 800 MHz vamos a tener más sensibilidad que en un equipo de 400 MHz. Por el otro lado, también la frecuencia depende de la constante giromagnética. Esto significa que los núcleos con mayor constante giromagnética son más sensibles. Y me permito volver acá. Si yo comparo protón con carbono 13, me olvido de la abundancia relativa, estoy suponiendo que estoy trabajando en una proteína que tengo 100% de los carbonos como carbono 13, acá yo voy a ver que la constante giromagnética del protón es aproximadamente 4 veces más grande que la del carbono 13. Bien, eso significa que la frecuencia al mismo campo magnético va a ser 4 veces más grande y va a ser más sensible. Y entonces, acá hay otra conclusión importante. A un determinado campo magnético, en un equipo en particular, cada núcleo absorbe a una determinada frecuencia. Y fíjense, si el protón absorbe un determinado campo magnético a 600 MHz, como la constante giromagnética del carbono es la cuarta parte, va a aparecer a 150 MHz. Y el nitrógeno 15, que tiene una constante giromagnética que es aproximadamente 1/10 de la del protón, va a absorber a 60 MHz. O sea que podemos
diferenciar muy bien un determinado campo magnético, protón, carbono y nitrógeno 15. Si lo pensamos esto, de nuevo, en estaciones de frecuencia modulada, en una radio, no sé, ya sé que en estas generaciones es todo streaming, pero si se acuerdan y vieron en los autos, cuando uno trata de sintonizar, no le van a pifiar protón, carbono o nitrógeno, porque las frecuencias son muy, pero muy distintas. Ahora, ¿cómo luce un equipo de RMN? Bueno, un equipo de RMN básicamente es una radio de frecuencia modulada grande y cara. Acá tenemos una versión Lego. Lo que tenemos acá es el imán. El imán es donde está la muestra. Acá el tamaño de la muestra está un poco magnificado porque estos son equipos bastante importantes en cuanto a tamaño, y en la muestra nosotros tenemos un volumen de 200, 300 o 400 microlitros. Es el que genera el campo magnético. La muestra está acá justo en el centro. Vamos a tener un generador de frecuencias que va a estar excitando aquí dentro y lo vamos a estar controlando en una computadora. Bueno, así luce un equipo real. Esto es el imán. Esto tiene aproximadamente una altura de 2,5 metros. Acá está venteando porque la forma en que se genera el campo magnético es a través de mantener a temperaturas criogénicas de helio líquido a la bobina superconductora, y eso genera el campo magnético. Acá tenemos una consola que está controlando y generando todos los pulsos de radiofrecuencia. Entonces, uno de los equipos de 600 MHz que tenemos nosotros aquí en Rosario. En proteínas se necesitan campos altos. ¿Por qué? Por distintos motivos. En primer lugar, porque tenemos muchas señales. Para dar una idea, bueno, en una proteína vamos a tener de 10 kilodalton, vamos a tener 1000 protones, 500 carbono 13 y 200 nitrógeno 15. Entonces, algo muy importante es la resolución. Y a mayor campo magnético no solo tenemos más sensibilidad, sino que tenemos mucha más resolución. Acá lo que vemos, el tamaño relativo que tiene un equipo de 1 gigahertz o 1000 megahertz, como esto es un super imán. Para acercarse obviamente hay que tener plataformas de madera con tornillos de aluminio que no sean ferromagnéticos, y uno no puede acercarse con nada ferromagnético, no puede tener implantes, si se acerca con tarjetas de crédito se borran, etcétera, etcétera. Esos son campos muy potentes, mucho más que los de los resonadores que se utilizan en la química para imágenes. Las muestras son diluidas. Típicamente lo vamos a tener alrededor de cientos de micromolar. Entonces, uno de los problemas es la sensibilidad. El tema de la sensibilidad se puede vencer con un accesorio que tienen estos equipos que se llaman las criosondas, en las cuales toda la circuitería está a temperatura de 12 Kelvin, con lo cual se elimina el ruido blanco y aumenta aproximadamente 3 veces la relación señal a ruido. Bien. El imán más grande, nosotros en Rosario tenemos un equipo de 600 y otro de 700 MHz, no baratos, pero el imán más grande que existe en el mundo, hay un imán de 1,2 GHz, es un equipo que acaba de ser instalado hace menos de un mes, estoy en mayo del 2020, en el Centro de Resonancia Magnética en la Universidad de Florencia, Italia, por un costo de 25 millones de euros. No lo vamos a comprar acá, les aviso. Bueno, pero esto permite trabajar en sistemas mucho más complejos. Ahora, ¿por qué gastar tanta plata en uno de estos equipos? Porque si yo les digo, protón, carbono y nitrógeno absorben a distintas frecuencias y nos gastamos millones de dólares para decir que tenemos una proteína, tiene protón, carbono y nitrógeno, es plata tirada. La ventaja de esto es que no solo podemos distinguir protón de carbono, sino que cada uno de los protones va a tener un ambiente especial y cada núcleo va a dar lugar a una señal. Y acá lo que tenemos graficado en una proteína, que es una proteína pequeña, cada una de estas esferas con distintos colores nos refleja los protones, los carbonos y los nitrógenos. Y cada uno tiene su frecuencia, cada núcleo es una sonda. Podemos ir a ver cada uno de ellos. A diferencia de lo que nos pasaba en espectroscopía de absorción,
podíamos ver los cromóforos peptídicos o los cromóforos aromáticos, y teníamos un número limitado. Ahora tenemos muchísimos. Y acá tenemos una de las ventajas y también de las limitaciones en el caso de RMN. Ventaja porque tenemos esa gran cantidad de sondas. Limitación porque son muchas, y uno las tiene que etiquetar, tiene que saber quién es cada una para poder extraer información. Y para eso vamos a definir los parámetros espectrales que se utilizan en RMN ahora. Muchos ya los vieron en química orgánica, pero los vamos a repasar y poner el contexto de cómo son cuando uno estudia una proteína. Vamos a estudiar las propiedades de cada uno de los núcleos, como los desplazamientos químicos, constantes de tiempo y constantes de acoplamiento, J, y tiempos de relajación, T1 y T2. Y vamos a tal vez ver las interacciones entre los espines. Bueno, primero vamos a definir algo que se llama desplazamiento químico o chemical shift en inglés, que define la posición de cada núcleo, que tiene que ver con lo que les comentaba antes. No todos los protones son iguales y eso RMN lo sabe. El desplazamiento químico lo que hace es reflejar el ambiente químico de los núcleos. ¿Por qué? Antes les dije que la frecuencia de absorción de un núcleo va a depender del, pueden machetearlo y verlo para atrás, de la constante giromagnética y del campo magnético. Ahora, el campo magnético efectivo, acá en lugar de B0 está escrito como H0, que siente un núcleo, está apantallado. Y está apantallado porque alrededor hay toda una estructura química. Tiene sus propias capas electrónicas y el ambiente químico dependiendo de lo que esté unido. Bien, entonces, hay núcleos que pueden tener mayor densidad electrónica y otros menor densidad electrónica. Entonces, a un determinado campo magnético H0, el campo eficiente que va a sentir este núcleo y este van a ser distintos. Es como si, qué sé yo, dos personas están durmiendo en una cama, la temperatura es la misma, una persona está tapada con una frazada y la otra no. A pesar de que la temperatura en el cuarto, que es el equivalente al campo magnético, es el mismo, la temperatura efectiva que van a sentir cada una de las personas estando en ese mismo ambiente, en esa misma cama, van a ser distintas. Bueno, y esto es lo que pasa. Si nosotros tenemos un núcleo, un protón que está en un ambiente alifático y un aromático, va a ser distinto. Y si estamos en distintos sistemas aromáticos, los distintos aromáticos van a ser distintos. Y eso es lo que da lugar a esta diversidad de frecuencias, y si nosotros analizamos el espectro, al haber distintos campos efectivos, la frecuencia efectiva que van a sentir cada uno de los núcleos va a cambiar, y dos núcleos distintos, con dos ambientes químicos distintos, van a dar lugar a dos señales en el espectro. Bien. Tomemos acá un ejemplo muy simple. Esta molécula, el alcohol etílico, todos la conocen, algunos de ustedes probablemente la hayan ingerido. Tenemos tres núcleos de protón. El protón del alcohol, unido al oxígeno, el protón del metileno y el protón del metilo. Estos tres protones son equivalentes, son iguales entre sí químicamente. Estos dos son iguales entre sí, pero sí podemos decir que tenemos el CH3 es distinto al CH2 y distinto al OH. Hay tres protones que son químicamente distintos, entonces ¿cuántas señales vamos a esperar en este espectro? 3. Muy bien. Y así es como luce el espectro. Y acá aparece otra cosa que está muy buena en el caso de RMN. Aquí las reglas de selección que determinan la intensidad en cualquier tipo de espectroscopía son bastante claras. La señal en RMN ¿está permitida o está prohibida? ¿Se ve o no se ve? Entonces, en este caso, la señal está permitida y la vamos a ver. Entonces, la intensidad de las señales es solamente proporcional al número de protones que le están representando. Por ejemplo, el protón del alcohol, que está en color azul, es 1, tiene una intensidad 1, por lo cual la señal del CH2 va a ser el doble, y la señal del metilo, que equivale a 3 protones, va a ser el triple. O sea que integrando el área de esa señal, también podemos tener criterios para la asignación de las señales. La asignación de las señales es etiquetarlas. Etiquetarlas significa decir, este es el metilo,
este es el metileno y este es el protón del alcohol. Bien. Esta es una molécula orgánica un poco más compleja que, como pueden ver, alguien ya asignó, etiquetó, puso los distintos números y ya sabe, por ejemplo, que el 1, el 2, el 3 y el 4 están cercanos entre sí, pero son distintos. Y están cercanos entre sí porque son los protones que están en el anillo aromático. En esta zona aparecen un montón que son los alifáticos. Y el que aparece solo acá, el 22, es el único que es olefínico. O sea que podemos también, eso está muy bueno, definir regiones de protones de acuerdo a su estructura química. Ahora, si miran con detalle acá nosotros, no vamos a estar poniendo frecuencia. ¿Por qué? Tenemos un problema acá. La frecuencia depende del campo magnético. O sea que si nosotros tenemos equipos que han sido, espectros que han sido registrados en un equipo a 600 MHz y un equipo a 300 MHz, en un caso la frecuencia va a ser la del doble del otro y no podemos comparar los espectros. ¿Ok? Entonces, para eso definimos el desplazamiento químico, que se define de esta manera. En verdad se pone partes por millón, pero es porque es adimensional, es porque estamos dividiendo una frecuencia medida en hertz sobre una frecuencia de referencia del equipo que es en megahertz, y entonces al dividirlo por la frecuencia de referencia, deja de depender del equipo. Y por eso entonces en RMN generalmente no usamos la expresión de frecuencia, sino su equivalente, que es el desplazamiento químico para ubicar en el espectro. Y por una de esas arbitrariedades que se dan en las convenciones, verán acá que cuando ponemos los desplazamientos químicos, acá tenemos el 0 y aumenta en positivo para este lado, al revés de la convención. Solo me toca enseñárselos, no me culpen por ello. ¿Qué desplazamientos químicos tenemos en proteínas? Algo que está bueno también es que nosotros cuando trabajamos con proteínas ya sabemos su estructura covalente. Si nosotros estamos trabajando en un compuesto orgánico como el anterior que tenemos acá, generalmente el espectro de RMN, y si recuerdan las clases de química orgánica, servía para dilucidar cuál era la estructura covalente, o sea, qué átomo está unido con qué átomo. Entonces digo, uy, esta interacción el 1 con el 2, y están en la zona aromática, entonces son cerca, etcétera, etcétera. En las proteínas no necesitamos hacer eso, porque si nosotros nos vamos a embarcar en asignar el espectro de RMN a una proteína, ya vamos a saber la secuencia. Y si sabemos su secuencia, sabemos su estructura covalente. Y ahí ya tenemos mucho ganado, y nos simplifica la complejidad del espectro. Entonces, la otra cosa que sabemos también en el caso de una proteína, al saber su estructura covalente, sabemos, por ejemplo, que no hay protones olefínicos en una proteína. Sabemos que vamos a tener distintas regiones que corresponden a protones del backbone, de la cadena principal, como los protones alfa y los protones amídicos, que tienen regiones específicas. Los protones alfa van a estar más o menos entre 4 y 6 partes por millón. Los protones amídicos van a estar más o menos entre 6, 7 y 10 partes por millón. Tenemos una región en que aparecen los aromáticos, una región en que aparecen los protones indol, y una región que es la más, el conglomerado más grande y en la cual perdemos resolución, que es la de los alifáticos, que es gran parte de los residuos de los protones que aparecen en las cadenas laterales. Y ahí perdemos lamentablemente resolución. ¿Por qué ganamos resolución en equipos de mayor frecuencia, mayor campo? Esto lo vemos acá. Fíjense, acá nosotros tenemos el espectro de la ribonucleasa, que tiene 1100 protones en un equipo de 40 MHz, y no vemos 1100 bandas. Y acá tenemos la lisosima, que tiene 959 protones, y acá no podemos contar todos los 959, pero vemos todo lo que se gana en resolución. Entonces, una regla práctica, el campo mínimo que se necesita para trabajar en RMN de proteínas es 600 MHz. Cuanto más grande sea la proteína, también vamos a tener el desafío de trabajar a mayores campos. Bueno, dijimos que protones en una determinada estructura química tenían determinados desplazamientos químicos. Ahora, dentro de una proteína vamos a tener estructuras que se repiten mucho. A lo largo del backbone de la proteína vamos a tener muchos protones amídicos, ¿bien? Y vamos a tener muchos protones alfa. Y acá tengo un par de péptidos para dar ejemplos simples.
así como los protones amídicos son distintos a los alfa, no todos los protones amídicos son iguales. Sabemos que las distintas estructuras secundarias van a estar formando distintos tipos de puentes hidrógenos. Y esas estructuras lo que van a hacer, van a contaminar la identidad química de los protones amídicos. Entonces, su apantallamiento del campo magnético va a cambiar, el campo efectivo que van a cambiar es como que le corremos o le cambiamos la frazada, volviendo a la analogía de estar tapados o no en la cama, y entonces la frecuencia final y el desplazamiento químico va a ser distinto. Para tener un ejemplo, si nosotros tenemos polipéptidos que estén sueltos en solución, en ovillo estadístico, vamos a tener distintos valores, que van a ir de 8,1 a 8,9 ppm. Pero a medida que se vayan estructurando, nosotros vamos a empezar a ver cada vez más diferencia, porque va a haber más puentes hidrógeno, y se van a diferenciar más. Y vemos que acá, este rango, que era de 0,8 partes por millón de todos los protones del backbone, en el caso de proteína puede llegar a un rango de 5 partes por millón. Y lo crítico acá es la formación de puentes hidrógenos. Y si estamos en péptidos estructurados, que van a tener un nivel de estructura intermedio de proteínas y de polipéptidos al azar, vamos a tener un rango intermedio. Pero en definitiva, esto significa, lo que les decía antes, que cada núcleo es una sonda, y es una frecuencia, y es una señal. Entonces, en la estructura de una proteína tampoco va a ser inocente el hecho de cuando la proteína esté estructurada, o si le agregamos un agente caotrópico, y la logramos desplegar por completo. Y acá lo que tenemos es la misma proteína, un regulador bacteriano muy pequeñito, solo 50 residuos, y este es el espectro de la forma plegada y desplegada. Es distinto, o sea que nos está dando información sobre si la proteína está plegada o no, y basta mirarlos. Es muy poderosa la técnica en sí misma. ¿Y qué es lo que cambia acá? La dispersión. Vemos que así como en los péptidos que estaban desplegados, el rango, esta es la zona de los NH, ¿ok? De los protones amídicos del enlace peptídico que iba a estar más o menos entre 6, 7 y 10 partes por millón. Cuando la proteína está desplegada, casi todos los protones amídicos sienten el mismo ambiente y el rango es restringido. Cuando la proteína está plegada, aparecen los puentes hidrógeno, protones amídicos expuestos, protones amídicos ocultos, y entonces aumenta el rango porque aumenta la diversidad. Y entonces esto se llama dispersión de desplazamiento químico. Si tenemos mayor dispersión de desplazamiento químico, nos está diciendo que tenemos la proteína plegada, no desordenada. Bien, acá vemos estas nubecitas, nos indica la falta de dispersión que tenemos, es más notoria en la parte de los NH del backbone, pero también se puede ver la falta de dispersión, con más experiencia se puede notar, en la región alifática. Bueno, entonces ustedes pueden estar diciendo, ¿podemos tener información de la estructura secundaria a partir de desplazamiento? Sí. Lamentablemente no la podemos tener a partir del protón amídico, pero sí lo podemos tener a partir del protón alfa de la cadena principal, del backbone. Y aquí lo que nos indica este gráfico, acá tenemos los 20 residuos de aminoácidos en una estructura proteica. Tomemos el primero, la alanina. Generalmente el desplazamiento químico del protón alfa de la alanina random coil aparece aproximadamente a 4,4 partes por millón. Ahora, cuando esa alanina está en un alfa hélice, puede aparecer en todo este rango, mientras que cuando está en una hoja beta, aparece en todo este rango. Y esto es buenísimo. O sea que si nosotros tenemos un residuo de alanina con un desplazamiento de un protón alfa que está a 3,5, vamos a poder afirmar que ese residuo está en una estructura de alfa hélice. Pero sin embargo, si nos aparece a 5,5 partes por millón, va a corresponder a una hoja beta. Y lo mismo para cada uno de los residuos de aminoácidos. Eso está buenísimo. En microbiología circular nosotros podíamos hablar de porcentajes de estructura secundaria de una manera global. Ahora, si nosotros etiquetamos, asignamos cada una de las señales, sabemos que es el protón alfa de cada residuo, o sea, no de una alanina, de la alanina 121 o de la alanina 422, vamos a saber en qué estructura secundaria está embebido. Y esto acá, les resumo, esto del Chemical Shift Index,
No basta con tener un solo residuo, sino que nosotros cuando vemos acá, a lo largo de una cadena polipeptídica, varios residuos que tienen desplazamiento químico de alfa hélice, podemos definir que están en una alfa hélice, o cuando vemos varios residuos que tienen una tendencia de hoja beta, podemos definir que están en una hoja beta. O sea que solo con valores de desplazamiento químico ya podemos tener esto. Fíjense que estoy citando acá un paper del año 92. Hoy es súper estándar. Esto lo podemos hacer con protones, pero también lo podemos hacer con carbono 13. El carbono 13 es mucho más sensible a cambios en la estructura química que el protón. Fíjense que el protón teníamos un rango de desplazamiento químico que iba de 0 a 10 partes por millón. Esto lo vieron en química orgánica. En el caso del carbono puede ir de 0 a aproximadamente 200 partes por millón. Y eso se debe a que el carbono puede tener hibridación sp2, sp3, aromático, alifático, puede cambiar mucho más la estructura química, y entonces varía mucho más los grados de apantallamiento y desapantallamiento, y acá tenemos distintos rangos. Bien, el rango de carbonos alifáticos, rango de carbonos aromáticos y rango de carbonos carbonílicos, que no están unidos a ningún protón. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con lo que son los parámetros individuales de los espectros de RMN. Bueno, luego de describir el desplazamiento químico como uno de los principales parámetros para medir los núcleos, ahora vamos a empezar a ver las interacciones spin-spin, o interacciones entre los núcleos que también nos definen otro tipo de parámetros característicos de los espectros de RMN. Y para eso lo que tenemos que hacer es pensar, acá supongamos que esta es la estructura de una proteína, y que estas esferas son los núcleos atómicos. Bueno, los invito a pensar que no son pequeñas esferas en el espacio, sino que es una sopa de imanes, que están algunos orientados a favor del campo magnético, otros en contra del campo magnético. Y no solo están orientados a favor o en contra de manera estática, sino que continuamente están haciendo un mecanismo que se llama de flip-flop, arriba abajo, haciendo transiciones entre los dos estados de mayor y menor energía. Que eso sucede precisamente porque la diferencia de energía, habíamos visto, entre el estado fundamental y el excitado es muy pequeña. Entonces, las interacciones entre estos espines van a estar determinadas por su característica vectorial. Y hay dos tipos de interacciones entre los espines nucleares que las vamos a llamar acoplamientos, couplings en inglés, que en el caso de que existan nos van a servir para tener información cualitativa. ¿Están o no están? Pero si las medimos, también vamos a tener información cuantitativa y vamos a poder trasladarlas en medidas estructurales. Entonces, estos acoplamientos van a ser muy útiles a la hora de resolver estructuras para tener restricciones estructurales. ¿Cuáles son? El más conocido, que ya lo han visto en química orgánica, aunque no le hayan dado el nombre de tal, es acoplamiento escalar, que es el que se transmite a través de los enlaces. Bien, esto significa que si dos átomos están conectados hasta 3, 4 enlaces, van a estar acoplados entre sí escalarmente. Este acoplamiento, si se puede cuantificar, nos permite calcular, en el caso cuando es a lo largo de 3 enlaces, ángulos diedros. Y el otro tipo de acoplamiento es el acoplamiento dipolar, o a través del espacio, que es el clásico acoplamiento de interacción que se da entre dos dipolos, que es la que vimos cuando vimos la interacción dipolar, dipolo-dipolo, en el caso de espectroscopía de absorción, cuando tenemos los dipolos de dos cromóforos. Y este se da a través del espacio, o sea, cuanto más cerca estén estos dos dipolos, mayor va a ser la interacción. Entonces, sin duda que va a depender de la distancia, y si la podemos cuantificar al acoplamiento dipolar, nosotros vamos a poder determinar o calcular distancias internucleares. Bien, tienen características distintas, entonces vamos a tratar de ver cuáles son un poco las bases físicas del acoplamiento escalar y el dipolar, para tratar de entender cómo podemos tener restricciones estructurales a partir de ellos. Primero veamos las interacciones escalares, que dijimos que eran a través de los enlaces. Y vamos a tratar el caso de dos protones.
el protón A y el protón B. Pero vamos a centrarnos en ver qué le pasa al protón A, que está separado por 1, 2, 3 enlaces, que es una distancia apropiada en la cual esperaríamos ver un acoplamiento escalar del protón B. En presencia de un campo magnético, el protón B, como vector, va a estar alineado 50% del tiempo a favor del campo. Pero también va a estar el otro 50% del tiempo, o la mitad de la población, como lo querramos describir, alineado en contra del campo magnético. Entonces, si el protón A está acoplado con el protón B, va a estar viendo un campo magnético que la mitad del tiempo se está sumando al externo, y la mitad del tiempo se está restando al externo. Y ustedes recuerdan que los campos magnéticos alrededor de un determinado núcleo determinaban su desplazamiento químico porque cambian el campo magnético efectivo. Lo que sucede acá es que el campo magnético efectivo que va a estar sintiendo el núcleo A va a ser el campo magnético externo al cual en este caso se le va a sumar el inducido por el núcleo B y en este otro caso se le va a restar el inducido por el núcleo B. Eso va a llevar a un splitting, un desdoblamiento de la señal, como vemos acá, en lugar de tener un singlete, vamos a pasar a tener un doblete. Y la separación entre estas dos componentes del doblete es la constante de acoplamiento escalar, que se llama J y se puede medir en Hertz. A diferencia de lo que sucede con la frecuencia de absorción, la constante de acoplamiento escalar no depende del campo magnético al cual se realiza el experimento porque es una propiedad intrínseca de la molécula. Entonces, verán acá que la intensidad de las dos componentes del doblete es menor que la del singlete, porque en definitiva se está repartiendo entre estas dos señales la intensidad total que antes estaba en solo una. Ahora, ustedes podrán decir, esto es lo que le pasa al núcleo A cuando está acoplado con el núcleo B. ¿Qué le pasa al núcleo B cuando está acoplado con el núcleo A? Exactamente lo mismo, porque lo va a ver a orientado el 50% del tiempo a favor del campo y el 50% del tiempo en contra del campo magnético. Entonces, en un espectro en el cual tenemos la señal del núcleo A y la señal del núcleo B, vamos a tener que ambos se van a desdoblar con el mismo valor de constante de acoplamiento que lo vamos a llamar JAB. Bien, entonces, volviendo a lo que decíamos antes, si vemos un splitting, un desdoblamiento de las señales, nos confirma que hay un núcleo con el cual están interaccionando escalarmente. Y después podemos cuantificarlo y tener información a partir de él. Si recuerdan entonces, la versión que teníamos de del espectro de la molécula de etanol era súper simplificada, no solo porque estos triángulos son bastante fuleros, sino porque no lucen como el espectro real, en el cual aparecen, recordando las clases de química orgánica, los acoplamientos de estos 3 protones con estos 2 protones, de estos 2 protones con estos 3 protones. Por ejemplo, y acá se aplica la regla del n+1. Si un núcleo está acoplado con n núcleos equivalentes, va a desdoblarse en n+1 señales. El grupo metilo está acoplado con un CH2, n es igual a 2, entonces este se va a desdoblar dando lugar a un triplete, 1, 2 y 3. Este grupo metileno, el CH2, está acoplado con 3 protones, y entonces cuando se desdoble va a dar lugar a un cuarteto, 1, 2, 3 y 4. Ahora no vamos a considerar qué es lo que pasa con el oxidrilo, es una circunstancia especial, y lo tiramos afuera. O sea que este tipo de acoplamientos, los escalares, a nosotros nos sirven para dar información sobre la estructura covalente de la molécula, y sirven para la elucidación estructural. Vemos acá que si tenemos el bromuro de etilo, vamos a tener una estructura que va a ser bastante similar en cuanto a acoplamiento, va a ser similar, mejor dicho, en cuanto a acoplamientos a la del etanol. Tenemos acá el metilo, el CH3 acoplado con el CH2, me da lugar un triplete, el CH2 acoplado con el CH3 me da lugar un cuarteto, que es lo que tenemos acá. Y bueno, les dejo como ejercicio para que ustedes piensen, aunque ya aquí está la respuesta, cuál es cada una de estas señales, cuál es A, cuál es B y cuál es C, en el caso del bromopropano, en el cual estamos agregando un grupo metileno más.
De este modo, resumiendo, podemos decir que el acoplamiento escalar está determinado en la influencia del estado de un núcleo sobre otro mediada por electrones. Mediadas por electrones porque son los pares electrónicos que están acoplados a través de los enlaces que están transmitiendo ese acoplamiento entre dos núcleos separados por una distancia determinada de enlaces. Normalmente las constantes de acoplamiento se clasifican según su orden, n, que es el número de enlaces que los definen. Por ejemplo, las constantes de acoplamiento de primer orden, por ejemplo, tenemos las constantes de acoplamiento carbono-hidrógeno, es un carbono y hidrógeno que están unidos directamente. Y acá podemos ver que, como es un enlace directo, son valores de acoplamiento muy grandes que dependen de la hibridación del carbono. Fíjense que hay un cambio muy grande yendo de un carbono sp3 con simple enlaces a un carbono sp, formando triple enlaces con otro carbono, en el acoplamiento carbono-hidrógeno. Y lo mismo sucede con el acoplamiento carbono-carbono. En este caso hay una tendencia directa porque vemos que cuando vamos de simple enlace, doble enlace, triple enlace, que esperamos que cada vez sea más fuerte el enlace, vemos que es más fuerte la constante de acoplamiento. Bien. También tenemos constante de acoplamiento de segundo orden, que sea, por ejemplo, dos protones que son geminales, unidos al mismo carbono, y esto se va a dar en el caso de que no sean magnéticamente equivalentes. Esto significa que tienen que tener desplazamientos químicos distintos. Si esto, nosotros por ejemplo tenemos que este es el grupo CH2 metileno, un residuo de cisteína que está en solución del aminoácido solo, van a ser iguales, porque van a ser equivalentes. Pero ese CH2, el carbono y los dos protones, en el ambiente proteico, cuando vean un ambiente polar de un lado e hidrofóbico del otro, por ejemplo, van a ser que tengan distintos desplazamientos químicos. Entonces vamos a tener que los dos protones unidos a un carbono van a ser distintos y van a estar acoplados entre sí. Finalmente tenemos unos acoplamientos que son muy importantes en proteínas, como vamos a ver ahora, que son los acoplamientos de tercer orden entre protones. O sea, dos protones que están unidos, en este caso particular, vamos a ver en este ejemplo, en este ciclohexano, a dos carbonos vecinos. Vemos este protón, que está separado 1, 2, 3 enlaces de este protón, y 1, 2, 3 enlaces de este otro. Sin embargo, estos dos protones son axiales, y recuerden de química orgánica, y este es ecuatorial. Si nosotros vemos el acoplamiento entre este protón y este protón axial, la constante de acoplamiento es de 11 Hz. Sin embargo, el acoplamiento entre este protón axial y este ecuatorial es de 4 Hz. O sea, que acá, ¿qué es lo que tenemos? Que a pesar de que la cantidad de enlaces que los separan es la misma, 3, dependen del ángulo diedro que está determinado, que en este caso entre el axial y el axial va a ser 180 grados, si miramos a lo largo de este enlace, y entre el axial y el ecuatorial va a ser de 60 grados. Todos estos acoplamientos se miden en Hertz, no dependen del campo magnético, como ya comentamos, y se manifiestan en el espectro como una separación de líneas o desdoblamiento. En el caso de proteínas tenemos valores de acoplamientos de primero y segundo orden que ya están definidos, se sabe cuánto valen, entonces no vamos a ir deliberadamente a medirlos, salvo que queramos confirmar algo. Por ejemplo, el acoplamiento de primer orden nitrógeno-protón está alrededor de 90-92 Hz. Enlace amídico, carbono alfa, protón alfa es de 125 Hz. Fíjense que acá este que es de tercer orden decimos menor de 15 Hz, no ponemos un orden. ¿Por qué? Porque este es uno que es de 1, 2, 3 enlaces, es de tercer orden. Y al ser de tercer orden, puede depender del ángulo diedro. Bueno, esta es una información, no me voy a detener en cada uno de los valores, sino que como ya conocemos esta estructura covalente de las proteínas, ya sabemos cuáles son los núcleos que están involucrados,
siempre estoy hablando obviamente de núcleos marcados en carbono 13 y nitrógeno 15 para que sean activos en RMN y los podamos ver, muchas de estas constantes de acoplamiento de primer y segundo orden son conocidas. Ahora, volvamos a las de tercer orden, que dijimos que dependían del ángulo diedro. Son entre lo que se llama protones vecinales. Martin Karplus, que fue premio Nobel de Química, por varios motivos, desarrolló una ecuación empírica que le permite correlacionar el acoplamiento del J, la constante de acoplamiento escalar de tercer orden, entre un núcleo separado de 1, 2, 3 enlaces de otro núcleo, con el ángulo diedro que está formado, porque acá tenemos 4 átomos que forman un ángulo diedro. En este caso, aparentemente parece ser de 180 grados, pero bueno, esta es la forma de medirlo. Cuando tenemos los 4 ángulos, podemos definirlo como el ángulo que forman entre el plano de los 3 primeros átomos y el plano definido por el segundo, tercero y el cuarto átomo. Los valores de las constantes A, B y C son empíricas y van a depender de cuál es el sistema. Nuestro sistema son las proteínas. Entonces, el acoplamiento que a nosotros nos interesa en este caso particular es el acoplamiento entre el protón amídico y el carbono alfa, que es 1, 2, 3 enlaces. Lo repito un montón de veces porque esto es un concepto clave. Bueno, ustedes van a decir, bueno, este es uno de los ángulos de Ramachandran. No, en verdad este ángulo diedro que tenemos acá no es uno de los ángulos de Ramachandran, porque los ángulos de Ramachandran están definidos no a partir de protones, sino a partir de átomos pesados. Pero sí podemos establecer una correlación trigonométrica entre lo que vale este ángulo diedro entre protones, acá estamos viendo la proyección de Newman, que recordarán de química orgánica, y el ángulo de Ramachandran. Y podemos hacer una gráfica que nos permite predecir cómo va a depender el acoplamiento de tercer orden de acuerdo a este ángulo de Ramachandran. ¿Cuál es el impacto práctico directo? Que nosotros podemos ver distintos valores de ángulos diedro para las distintas conformaciones de la cadena polipeptídica que nos dan información de la estructura secundaria. Y acá vemos, por ejemplo, y no voy a entrar en detalle en los valores, que para el caso de una alfa hélice, el acoplamiento de tercer orden entre el protón alfa y el protón amídico está alrededor de 4 Hz, puede ser 4, 5 Hz, acá está calculado para este valor de ángulo específico, y en el caso de las hojas betas puede estar alrededor de entre 9 y 10 Hz. Ustedes me van a preguntar, ¿la diferencia entre 4,5 y 9,10 es lo suficientemente grande como para distinguirlas? Y la respuesta es sí. O sea que nosotros, midiendo específicamente el acoplamiento entre protones alfa y protones amídicos, para cada residuo de una proteína podemos saber en qué estructura secundaria se encuentra. Y esto va de la mano con, recuerdan cuando vimos desplazamientos químicos hace un tiempo atrás, los protones alfa y los carbonos alfa también nos servían como diagnóstico de estructura secundaria. Bueno, en cuanto a las interacciones dipolares, estas son a través del espacio, se pueden dar, haya o no enlaces que estén conectando estos núcleos. Y tienen que ver con interacción dipolo-dipolo, que ya la vimos en el caso de las interacciones entre los momentos del dipolo de cromóforos cuando vimos espectroscopía UV visible. La base física de la interacción dipolo-dipolo es la misma. Y la interacción dipolar, lo voy a leer acá y traducir, resulta la interacción de un spin nuclear con el campo magnético que genera el otro spin nuclear. Es decir, el momento magnético del spin J genera un campo magnético que lo va a sentir el spin K. Y esto va a ser recíproco, porque el spin K va a determinar un campo magnético que está sentido por el spin J. Bien, es una interacción a través del espacio que depende de las constantes giromagnéticas de cada uno de los núcleos, que era una cosa que no estábamos teniendo en consideración en el caso del acoplamiento escalar. Entonces, esta es una versión simplificada del valor de las constantes de acoplamiento escalar, y acá vemos algunos valores. Recuerdan que antes nosotros estábamos hablando, en el caso de las J3 de 9,
5 Hz. Bueno, dos protones que estén separados a 10 Armstrong van a tener un acoplamiento dipolar de 120.000 Hz. Un protón y un carbono a un Armstrong, 30.000 Hz. Son valores enormes. Y entonces esto acá, por un lado parece tentador e interesante, porque midiendo estas constantes de acoplamiento nosotros podemos tener una distancia entre núcleos, pero también es un problema. El primer problema que tenemos es porque estos valores son inmensos. Entonces las perturbaciones en el espectro son muy grandes. Después también tenemos otro problema, que es un problema orientacional. Si nosotros estamos en la proteína en un monocristal, en la cual tenemos todas las moléculas orientadas de la misma manera, vamos a tener un acoplamiento dipolar enorme, porque va a resultar en un ensanchamiento del espectro que lo va a hacer completamente inútil. ¿Bien? Porque es como que en una determinada esfera va a haber un montón de acoplamiento de los núcleos y va a haber una gran cantidad de desdoblamientos. Ahora, cuando estudiamos una proteína en solución, esa proteína va a estar moviéndose. Y no vamos a demostrarlo, se puede demostrar matemáticamente, pero está fuera de los alcances de este curso, como se suele decir. En el movimiento al azar, el movimiento browniano de una molécula en solución, las interacciones del acoplamiento dipolar se promedian a 0, por lo cual queda como una línea cada una de las señales y vemos un espectro simple. Eso es una ventaja, pero nos estamos perdiendo información que, midiendo un acoplamiento dipolar, podemos ver, calcular distancias. Entonces, ¿por qué no hacer algo intermedio? Algo intermedio entre la ventaja de tener una señal angosta, como tenemos en una molécula rotando en solución, y la ventaja de poder medir algún acoplamiento que depende de la distancia cuando tenemos algo orientado. Sin duda que vamos a tener que encontrar una solución de orden dentro del movimiento que se da en solución y que esté más cercana al movimiento al azar, porque si no el ensanchamiento va a ser... Esto se logra agregando algunas moléculas a la solución de proteína que no interactúen, como algunos fagos filamentosos, algunas capas, bicapas lipídicas, fragmentos de celulosa, algunos alcoholes en particular, que generan que una porción muy diminuta de las moléculas estén orientadas. Entonces, esas que van a estar orientadas, que van a ser una fracción muy pequeña, van a mostrar un acoplamiento dipolar. Pero no va a ser el total, sino lo que estamos haciendo es desviar ese promedio de 0 que viene de la rotación al azar en solución, lo estamos desviando de ese promedio al azar. Y vamos a ver un pequeño acoplamiento dipolar que lo vamos a llamar residual. Vuelvo a decir, es un medio en solución que está parcialmente orientado. Solo orientamos una pequeña fracción de las moléculas que están en esa solución. Como resultado, acá vemos el espectro como si tuviéramos una señal de protón que está acoplada con su nitrógeno 15, va a tener primero un desdoblamiento que se va a deber al J, que era alrededor de 90 Hz, y ahora le vamos a sumar el desdoblamiento por el acoplamiento escalar. Entonces vamos a ver dos desdoblamientos, uno debido al J escalar y otro debido al acoplamiento residual dipolar, que lo vamos a llamar D. Este valor de D, que no es el real, sino que es el residual, que está ligeramente desviado del promedio de 0, sí va a depender de la orientación, no vamos a entrar ahora en el detalle de esto, pero sí va a depender de la inversa del cubo de la distancia entre esos dos núcleos. Y vamos a poder entonces utilizar los acoplamientos residuales dipolares, RDC, RDCs, por las siglas en inglés, para determinar distancias. Bien, recapitulando, acoplamientos dipolares en un medio orientado nos permite medir distancias internucleares. Existe otro método llamado NOE, que es una sigla que tiene que ver con efecto nuclear Oberhauser. Oberhauser es el señor que lo descubrió en los años 50. Ahora no lo vamos a comentar, lo vamos a ver más adelante cómo se miden las intensidades de estos NOEs,
dependen del cuadrado del acoplamiento dipolar, y como el acoplamiento dipolar depende de 1 sobre r al cubo, esto depende sobre 1 sobre r a la sexta. Entonces, si nosotros tenemos acá el centro de 3 núcleos que van a estar interaccionando entre sí, esto va a decaer mucho más rápidamente, porque 1 sobre r a la sexta va a tener un decaimiento muy rápido. Pero bueno, como resumen de esta diapo, o los NOES, efecto neutral Oberhauser, son otra medida indirecta de los acoplamientos dipolares, o sea, de las distancias entre los. Resumiendo lo que tenemos de las interacciones entre núcleos, nos dan información sobre la conectividad, y eso lo podemos utilizar para asignar, como vamos a ver en la próxima clase, y estructural. Las interacciones escalares son las que se transmiten a través de los enlaces, y nos dan información de ángulos diedro. Las interacciones dipolares se transmiten a través del espacio, y como todo acoplamiento dipolar va a depender de la distancia y de la orientación relativa. Ahora, para meterme en la asignación, en el etiquetado de la proteína, tengo un problema, que es la cantidad de señales. Para eso tengo que resolver algunos inconvenientes, como separar las señales. Y eso en verdad es un problema de información. Tengo demasiada información y tengo que catalogarla. Bien, ahora, los acoplamientos lo que hacen es transmitir información de un núcleo a otro. Dos núcleos que están acoplados escalarmente se transmiten esa información. Dos núcleos que están acoplados dipolarmente también se la transmiten. Y como son mecanismos físicos distintos, los núcleos saben qué es lo que están sensando. Así que si entendemos cómo son esos mecanismos físicos, podemos detectar específicamente un núcleo con quién está acoplado escalarmente y con quién está acoplado dipolarmente. Ahora, una forma de poder ver mejor un espectro de RMN, este es un espectro de protones a 900 MHz de la lisosima, que como comentamos anteriormente no se ven las señales individuales, vamos a tratar de separar las señales en más de una dimensión. Por ejemplo, los geles de proteínas saben que si hacemos un gel en 2D, vamos a poder resolver cosas que no resolvíamos en la otra dimensión. Eso es lo mismo. Y esto nos va a además permitir saber quién es quién, que es el proceso de asignación de señales. Bien, ¿cómo asignamos las señales? Volvemos a nuestro caballito de batalla, el alcohol etílico. Si pensamos en acá tenemos el CH3, el CH2 y el OH, como vimos antes, lo podemos sacar por la intensidad y la posición en el espectro. Pero ahora pensemos en los acoplamientos. ¿Quién está acoplado con quién escalarmente? Bueno, el CH3 está acoplado con el CH2, porque están separados por 3 enlaces. El CH2 está acoplado con el protón del OH. Bien, pero el CH3 no va a estar acoplado con el protón del alcohol, porque están demasiado lejos. Están a más de 3 enlaces. Entonces, si yo tuviera un método para saber que este está acoplado con este, y este está acoplado con este, y estos dos no están acoplados escalarmente, es una ayuda adicional para poder asignar cada una de las señales. Ustedes me van a decir, bueno, acá la puedo resolver de la forma más fácil, porque hay intensidad 3, intensidad 2 e intensidad 1. Pero acá estamos en el alcohol etílico. Si nos metemos en el espectro de una proteína, estamos liquidados. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los acoplamientos escalares y a veces los dipolares para poder asignar las señales. Y esto es la asignación, etiquetar cada una de las señales. Para eso necesitamos resolver un problema que es el solapamiento de señales, y vamos a utilizar las interacciones internucleares para asignarlas. Acá vemos algo un poquito más complejo que el etanol, que es el espectro de nuevo, de una proteína. Acá tenemos un espectro que vemos que siempre decimos canónicamente que va desde 0 hasta 10 partes por millón. En verdad hay algunos que se pasan de la raya. Pero básicamente tenemos distintas regiones. Acá tenemos la región de las cadenas laterales de los alifáticos, acá tenemos la región de los protones aromáticos, algunos de los protones indólicos de los triptófanos, pero lo más importante es que podemos separar regiones de las señales en los protones que son de las cadenas laterales, de los sidechains y de la cadena principal, del backbone. Y lo más importante acá es que los protones alfa del backbone están en esta región
y no se superponen con los protones amídicos del backbone, que van a estar acoplados entre sí a través de 3 enlaces, como ya vimos. Y aquí vamos a algo que lo vamos a ver repetidamente en la próxima clase. Dijimos que aumentando el número de dimensiones podemos llegar a resolver y asignar los espectros. Supónganse que tengo dos protones, protón A y protón B. Y yo tengo acá el mismo espectro, protón A y protón B. Acá tengo la intersección de A con A y la intersección de B con B. No me dice nada. Esto es un espectro de Riemann en 2 dimensiones. ¿Cómo se lee? Si yo veo una señal que se llama cross-peak entre la frecuencia del protón A y la frecuencia del protón B, van a ver que en este caso el espectro es simétrico, lo puedo ver entre el B y el A. Si existe un pico que me conecte esas dos frecuencias, me dice que los protones están acoplados entre sí. Así que ya eso me permite asignar las señales viendo cómo se conectan a través de los enlaces. Y la otra cosa buena es que yo puedo hacer experimentos en los cuales puedo seguir acoplamientos a través de los enlaces, que van a ser escalares, y me va a dar esta información, o acoplamientos a través del espacio, dipolares, que me van a decir que A y Z en este caso están cerca. Bien, estos espectros reciben distintos nombres y se pueden usar distintos tipos de experimentos en RMN, que se llaman secuencias de pulsos en la jerga, secuencias de pulso, y se pueden diseñar selectivamente para detectar acoplamientos escalares y dipolares. Un experimento Cosio-Toxi, por ejemplo, es uno que me da una correlación entre protón y protón, por eso lo vamos a llamar homonuclear, el mismo tipo de núcleo, cuando están acoplados escalarmente. Un NOESI es uno que me da una interacción entre homonuclear, protón-protón, cuando están acoplados dipolarmente, a través de la distancia. Y también puedo hacer algunos espectros heteronucleares, en los cuales puedo tener protón en un eje y nitrógeno 15 o carbono 13 en el otro. Y entonces también puedo ganar información a partir de eso. ¿Qué ventaja tiene esto cuando parece que ya se las estoy complicando demasiado? Que cuando yo tengo dos señales en una dimensión que están superpuestas, en una segunda dimensión puedo resolverlas de acuerdo a su patrón de acoplamientos o de interacciones con otros picos. Bueno, en esta clase vimos cuáles son los parámetros básicos de la resonancia magnética nuclear, desplazamiento químico, acoplamientos escalares y dipolares, y cómo podemos empezar a utilizarlos para asignar las señales en esa marea de picos que son los espectros de proteínas. Espero que lo hayan disfrutado.